Épale, ¿cómo están? Mi nombre es Reinaldo Carnevali y te quiero dar la bienvenida a Ruedas con Propósito. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de videos para compartir contigo y adicional a eso estoy muy interesado en contarte mi historia, que conozcas también cómo fue mi proceso, de cómo fue que conocí de Jesús y la importancia de por qué utilizar todas las plataformas para evangelizar. Así que acompáñame. Bueno, lo que he hecho es que he empezado a hacer una nueva serie de videos, los cuales quiero estar compartiendo con ustedes un poco sobre mi historia. También quiero estar compartiendo un poco mensajes de Jesús y también compartir con ustedes cómo nosotros hemos creado Ruedas con Propósito. Mi intención el día de hoy es hablarte un poco sobre cómo fue mi crianza en mi casa, ¿ok? Sobre todo lo que es mi vida espiritual, cómo mi familia me fue enseñando el camino de la vida espiritual, ¿verdad? Y pues te vas a dar cuenta que vengo de una familia muy normal, una familia pudiente, pues como te puedes dar cuenta por mi acento, soy venezolano, ¿ok? Y una de las cosas que sucedió conmigo es que, bueno, aquí tengo mis notas, hice un cuadernito porque pues es una historia bastante vieja de recordar y pues hice algunas notas para ir con ustedes guiando esta historia. Pues primeramente mi familia viene de una religión tradicional, siendo católicos. Mi papá y mi mamá pues simplemente con lo que ellos iban descubriendo en su vida espiritual, de lo que ellos se iban exponiendo, ¿verdad? Entre sus amigos, familiares, ellos iban en esa búsqueda de buscar de Dios, de buscar tener paz interior, de buscar esa fe, ¿verdad? Y buscar lo que es la salvación también. En mi país es muy común que de repente tú entres a una librería y consigas muchísimos libros, o a lo mejor en la calle también, con vendedores de libros que digan paz interior, tenga los 7 secretos de cómo usted puede conocer más de Jesús y cosas así. Entonces son estos libros que estaban así a la mano, también tenían que ver mucho con motivación y cosas así, y era este tipo de material lo que mi papá y mi mamá compraban ellos estando en esa búsqueda. Muy bien, entonces pues son los libros que yo también me empiezo a exponer en mi casa, ¿ok? Dentro de mi casa pues mi papá y mi mamá, que no los juzgo, ellos simplemente son parte de lo que es nuestra cultura, ¿verdad? Y pues ellos tenían vírgenes en la casa, tenían santos, tenían estampitas, ¿verdad? Normalmente veíamos un programa de televisión que se trataba de metafísica. Casi todos los venezolanos conocen ese expositor que era de motivación y metafísica, y muchos de nosotros lo veíamos todas las mañanas porque era una persona que inyectaba muchísima energía, pero nunca hablaba de Jesús ni de la Biblia, sino hablaba del poder que tenía el ser humano para poder hacer las cosas, ¿no? Con sus propios pensamientos, con su propia fuerza. Entonces, pues yo me crié mirando ese tipo de programas, leyendo ese tipo de literatura donde había esoterismo, había metafísica, había muchas cosas de lo que llamamos el ocultismo, con muchas cosas de superstición, por supuesto que eso también incluía los horóscopos, ¿ok? Y una de las cosas que fui creando en mí era esa curiosidad de qué es cada cosa y cómo yo podía aplicar eso en mi vida. Entonces me fui volviendo un hombre cada vez más supersticioso y empecé a creer que, por ejemplo, personas en mi familia tenían piedras, entonces piedras de cuarzo, y decían que las piedras daban energía. Entonces yo me iba al colegio, imagínate, con una piedrita de cuarzo metido en el bolsillo, porque me decían que esa piedra de cuarzo hacía que la energía que yo tenía ayudaba a tener mejor relación con las personas. También era muy común tener a lo mejor cuerditas y cosas que me daban muchísimo más seguridad. Tenía estampitas en mi billetera con diferentes oraciones de santos, ¿verdad? Las que yo les rezaba cuando iba a hacer un examen difícil, a lo mejor en el colegio o en la universidad. Así me fui criando. Tenía también estos escapularios, tenía cadenitas de la Virgen del Carmen.
Y pues así mi familia me decía que me cuidaba, que me protegía y yo le ponía mi fe a cada una de estas cosas. Muy bien. Yo pasé en mi colegio, en mi etapa de la juventud, pasé en un colegio católico donde me enseñaron todo lo que era la confirmación, todo lo que era la comunión, la hice, ¿verdad? Como todo niño latinoamericano. Y una de las cosas que me pasó entre los 14 y los 21 años de edad es que yo simplemente todo eso que aprendí en la comunión y en la confirmación, yo lo abandoné. Todas esas enseñanzas a lo mejor que me explicaron de Jesús y me explicaron algunas cosas de la Biblia. Y yo, mi juventud, pues simplemente la tuve haciendo mi propia experiencia, tratando de tomar mis propias decisiones. Nunca busqué la voluntad de Dios, nunca pensé en pedirle a Dios algún favor que me ayudara o que me guiara en algún momento en el camino, sino que simplemente yo ya, con toda esta mezcla y enredo que tenía de todas las diferentes creencias que habían en mi casa, yo pensaba que lo que yo decidía era lo correcto. No necesitaba la ayuda de nadie que me diera dirección para el propósito que yo tenía en mi vida. Entonces empecé a tener una vida con muchísimos tropiezos, con muchísimas dudas. Empecé a tener una vida llena de fracasos, con muchas desilusiones. Una de las cosas que me pasaba de joven, y muchas personas lo pasan, es que cuando fui a la universidad no sabía qué estudiar, no sabía cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades para agarrar mi carrera universitaria. Y en vez de a lo mejor ir a orar y buscar a Dios como lo hace la mayoría de las personas, yo simplemente fui por ensayo y error, me inscribí en una materia, me inscribí en una carrera universitaria que después resultó ser algo que no me gustaba. ¿Sí me explico? Y después de terminar esa carrera, volver a empezar a buscar a ver qué es lo que me gustaba hacer. Y así empecé. Todas las decisiones que tomaba estaban llenas de tropiezos porque pues yo simplemente estaba muy pero muy alejado de todo lo que tenía que ver con una Biblia, una iglesia o con Dios. Pero así empecé a tener experiencias con diferentes grupos de amigos y en esa búsqueda espiritual empecé a compartir, a buscar. Y algunos amigos me invitaron a jugar la Ouija y buscamos el tablero de la Ouija y entonces nos juntábamos en una casa a hacerle preguntas a los espíritus y bueno, definitivamente me daba muchísimo miedo porque estaba bien joven haciendo eso y me di cuenta que eso no era para mí por el miedo que me causaba y la tensión y el estrés que había en el ambiente. ¿Okay? Nunca fui muy fanático de las películas de terror y todo ese tipo de historias. Así que pues me daba muchísimo miedo. Yo dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto de la Ouija no es para mí. Pero también me junté con otro grupo de amigos donde hacían santería y ponían diferentes santos y vírgenes y les rezaban y les decían cosas y hacían diferentes rituales y pues tampoco creo que era el camino. También estuve leyendo el rosario, ¿sabes? Nos juntábamos con la familia y hacíamos oraciones repetitivas y yo estando muy joven pues me parecía muy aburrido porque al fin y al cabo yo sentía que estaba haciendo la misma frase. Empecé a participar de cosas culturales como la paradura del niño, que es algo que en nuestro país, en Venezuela, es muy común en la época de Navidad, que hacen un pesebre y alzan al niño y lo van paseando por todos los cuartos para que bendiga la casa. Y, ¿sabes? Son diferentes rituales que uno le van enseñando, ¿verdad? Y después entré en el mundo de la lectura de la metafísica, que fue lo que estuve más cerca, todo lo que estuve más expuesto, porque ya en mi casa había muchos libros de esos, aparecía mucho lo que era la nueva era en la televisión y empecé a participar de cursos de metafísica que te hablaba de la energía, te hablaba de todo lo que tiene que ver con el poder que tú tienes para poder desarrollarte, el poder interno del yo interior y el poder de lo que tiene que ver con las declaraciones y bueno, toda esta mezcolanza espiritual me llevaba a más y más y más confusión de saber cuál era la verdad. Pero así conocí un libro que una escritora hablaba de metafísica cristiana y entonces bueno, esto era más confuso todavía porque ella hablaba de Jesús, la Biblia y hablaba de metafísica. Pero leyendo esas partes de metafísica, esas partes cristianas que ella tocaba, me llamaba mucho la atención la vida de Jesús. Y yo decía, bueno, mira, aquí esta señora habla de Jesús, habla de la Biblia, ¿sí me explico? Y yo tomo la decisión de irme de mi país
y me voy a los Estados Unidos a emprender mis negocios, que ya hacía desde muy joven, ¿ok? Y me traigo toda esa deficiencia espiritual, ¿sabes? Toda esta cultura confusa espiritual me la traigo aquí, ¿verdad? Y empiezo yo en mi casa solo a prender veladoras y a poner unas estampitas que tenía en mi billetera de diferentes santos y a esas oraciones pidiéndole por mi negocio, pidiéndole por mí, a que me ayudaran a avanzar, ¿verdad? En las cosas que yo estaba buscando. Pero en ese momento, mientras que yo estoy en esas oraciones con esas veladoras, conozco a Yasmín, que hoy en día es mi esposa. En ese momento éramos novios, te estoy hablando alrededor de hace 15 años atrás, ¿ok? Y Yasmín, mi esposa, nunca ha participado de la religión tradicional. En su casa siempre han sido cristianos, siempre han leído la Biblia. Ella fue criada desde muy chica por sus abuelos y adicional a eso por sus padres con una cultura cristiana donde le enseñaron a la Biblia desde muy pequeña. Y pues ella veía que yo prendía estas veladoras y estas cosas y le asombraba muchísimo porque ella nunca había visto eso. Y me decía que por qué lo hacía. Y yo le explicaba que uno le prendía estas velas y que le prendía estas oraciones a Dios para que Dios lo ayudara a uno. Entonces, pues gracias a Dios ella, con su madurez, nunca me criticó, nunca me juzgó. Sí me hacía muchas preguntas porque no entendía cuál era el objetivo de eso, porque decía que para qué le vas a prender una vela aquí a algo si puedes ir y hablar directamente con Dios en vez de ir directamente donde un santo, me decía ella a mí. Entonces, pues yo no le entendía mucho, pero yo le decía que esa es la cultura que yo que había aprendido, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en ese momento, yo converso con mi papá por teléfono y le digo que por favor me mande más libros de metafísica, esa cristiana, porque me había como quedado con ese deseo de querer leer más sobre Jesús y sobre todo esto que todavía yo estaba muy confuso. Entonces mi papá me envía un libro, ¿ok? de esta metafísica cristiana y empiezo a leerla y ahí empiezo a escuchar más de Jesús y se despierta en mí una especie de curiosidad por conocer más de la Biblia. En ese momento, yo en esas semanas estaba en mi carro, yo tengo el hábito de ir en mi carro, vengo escuchando audiolibros que son de negocios de diferentes empresarios, ¿verdad? Oradores que hablan de negocios. Y justamente en esa misma semana, el orador que vengo escuchando, él empieza a hablar de los negocios y empieza a hablar de que la Biblia tiene un modelo muy correcto de cómo hacer negocios y empieza a hablar del libro de los Hechos. Y dice que ahí los apóstoles van de dos en dos tocando las casas y empiezan a llevar el mensaje de Jesús. Y me llamó tanto la atención eso de ese mensaje que ese mismo momento empecé a buscar una librería cristiana aquí en mi ciudad. Y voy con el carro, me estaciono, entro a la tienda y le pregunto a la señora de la tienda, le digo que si ella por favor me podría conseguir o vender el libro de los Hechos. Y la señora me miró muy raro y le digo, bueno, mira, es que quiero leer el libro de los Hechos porque estoy interesada en conocer la historia. Y la señora me dijo, no, mira, nosotros no tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que viene dentro de la Biblia. Y le dije, yo no sabía. Entonces le dije, bueno, ok, no hay problema. Yo en mi casa tengo una Biblia, ok. Llego a mi casa, le cuento esta historia a Yasmín y por supuesto Yasmín se burla de mí diciéndome y explicándome un poco y me dice, mira, Rey, dentro de la Biblia hay varios libros y uno de los libros es el libro de los Hechos y ese es el libro que tú estás tratando de buscar. Y le dije, entonces voy a empezar a leer la Biblia para conocer esta historia. Y ahí justamente empecé a conocer un poco más de la Biblia, a leer esa historia. Y en esas semanas me pasó algo muy positivo, que es que entro a mi cuarto y prendo la televisión. Y en ese momento estoy pasando los canales de televisión y aquí es en donde conozco a Jesús. Viendo estos canales de televisión, llega y una persona está conversando con otras personas en un canal cristiano sobre que Jesús cambió la vida de él y que este señor era un empresario que tuvo una vida llena de tropiezos y que gracias a que él entregó su vida a Jesús,
empezó a llevar una vida de éxito y empezó a hablar de los negocios a la manera de Dios. Cuando dijo esa frase de los negocios a la manera de Dios, yo dije, oye, yo quiero eso para mí, los negocios a la manera de Dios, eso es lo que yo estoy buscando. Entonces el hombre dijo, mira, si tú eres una persona que quieres que tus negocios sean prósperos, entrégale tu vida a Jesús, cambia tu camino, haz tu vida diferente, empieza a leer la Biblia, empieza a buscar una iglesia. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso es lo que yo estoy buscando. Yo necesito empezar a buscar de Dios, porque yo ya me había venido aquí a emprender mis negocios, pero yo no había estado buscando a buscar una iglesia o algo por lo parecido. Entonces, justamente este hombre en ese momento dijo, bueno, si tú estás interesado en cambiar tu vida, haz esta oración conmigo. Y dijo algo muy parecido a esto. Dijo, repite conmigo esta oración. Y dijo, Señor, quiero vivir para ti. Por esta razón te pido perdón. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en la cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Mira, yo justamente hice esa oración en mi casa, arrodillado ahí en el piso de mi casa, y le dije, Señor, yo a partir de hoy quiero entregarte mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero ser tu seguidor. Y desde ese día tomé la decisión de todos los días empezar a mirar ese canal de televisión donde todo el tiempo, 24 horas, habían diferentes líderes dando mensajes sobre la Biblia, y se me hacía muy fácil a mí poder escucharlo desde mi casa, el ir aprendiendo más y más de la Biblia. Empecé de una manera muy sencilla, compré un cuaderno, ¿ok? Y todas las mañanas me paraba a las 5 de la mañana y veía 2 mensajes todas las mañanas, y en el cuaderno iba anotando lo que ellos iban diciendo, los pasajes bíblicos, las enseñanzas, ¿ok? Ya después me acomodaba y empezaba a trabajar. Cuando terminaba mi trabajo, ya en la noche, llegaba y volvía otra vez y ponía el canal de televisión y seguía yo aprendiendo. Eso me llevó a tener una sed espiritual de querer escuchar 24 horas sobre la vida de Jesús, empezar a escuchar de la Biblia. Y una de las cosas que hice es que en mi carro saqué ese CD de entrenamiento que ponía y empecé a escuchar la radio también. Conseguí una radio en español cristiana y empecé a escucharla, y me encantaba un programa que pasaban a las 12 del mediodía y me quedaba en mi carro sentado esperando para escuchar ese programa que iban dando muchísimas enseñanzas sobre diferentes temas. Entonces, pues la verdad es que me fui creciendo, ¿ok? Sin haber ido a la iglesia. Después de un año es que yo, junto con mi esposa, que en ese momento éramos novios, decidimos ir a una iglesia. Pero al principio yo, por mi facilidad, se me hacía muy sencillo ir mirando todos estos programas de televisión desde mi casa. Eso definitivamente hizo crecer mi fe muchísimo, me hizo ir madurando poco a poco, porque pues cada vez iba aprendiendo más de las cosas de Dios. Entonces, bueno, yo te he contado toda esta historia el día de hoy porque yo quiero explicarte la importancia que tiene para todos los creadores de contenido el continuar haciendo este tipo de mensajes. Y la razón es porque el utilizar las plataformas, utilizar todas las redes sociales y todos los medios que tengamos para mandar el mensaje de Jesús y un mensaje de esperanza y salvación es algo que ayuda muchísimo a las personas. Y eso me sucedió justamente a mí. Gracias a las personas que hicieron ese contenido, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de dar esas enseñanzas y capacitarme a través de la televisión y la radio. En ese momento pues todavía las redes sociales estaban apenas iniciándose, pero gracias a esos contenidos yo pude guiar mi vida hacia ser un seguidor de Jesús. Entonces yo quería conversar esto contigo porque si te pones a ver mi vida, Dios me toca de diferentes maneras, y primeramente me toca con un libro que no tenía nada que ver con Dios, era un libro de metafísica, pero Dios utiliza a veces todo lo malo para llamarte la atención, ¿verdad? Y enamorarte. Y gracias a ese libro que hablaba de metafísica con cosas de Jesús, Dios me empezó hey, aquí estoy, y me empezó a enamorar, y de ahí Él empieza a buscar las diferentes
plataformas de cómo Él sabe que yo podía llegar. Entonces, fíjate, me mandan ese libro, me empiezo a enamorar de Jesús ahí, de lo que más o menos decía, empiezo a escuchar un CD de un hombre en mi carro que era el conferencista de negocios, donde también habla de la Biblia. Después empiezo a leer el libro de los Hechos y después llego a los medios de comunicación con la televisión y con la radio. Así que pasé por varias plataformas. Gracias a cada una de ellas, el día de hoy estoy aquí contigo compartiéndote un mensaje de cómo Jesús puede transformar la vida a través de todas las plataformas y lo importante que hay el nosotros crear este tipo de contenidos para que las personas conozcan más de Jesús. Así que, bueno, amigos, mi intención es hacer este video pues lo más breve posible, pero sí quería compartir con ustedes un poco, que conocieran un poco de mí, cómo yo pasé de tener toda esta confusión espiritual de diferentes cosas dentro de mi familia, dentro de mis amistades, si me explico, y cómo Dios logró cambiar y transformar mi vida a través de la palabra de Él. Así que mi mensaje es: si tú no eres una persona que creas contenido, pues yo te quiero hacer la invitación de que por favor apoya a alguien que sí lo está creando. ¿Cómo lo puedes apoyar? Mira, muy sencillo, dale me gusta en los videos que él hace, comparte el video que él hace, patrocínalo, llámalo y dile si hay algo en lo que tú le puedas ayudar para que él siga creando este tipo de contenido. También puedes llamar y preguntarle si hay alguna manera como tú puedes ayudar, a lo mejor editando, a lo mejor grabando, a lo mejor poniendo las luces, yo no sé, haciendo muchas cosas que se hacen detrás de cada uno de estos videos y audios que se hacen para alcanzar a más personas y llevar el amor de Jesús a las casas de la gente. Así que, por favor, apoya a la gente que hace este tipo de contenidos. Y si tú eres una persona que sí creas los contenidos, entonces pues el día de hoy vengo con mi historia a decirte que gracias a que alguna persona tomó de ese tiempo y creó ese contenido, yo estoy aquí contando esta historia de cómo Jesús me cambia. Así que, por favor, si lo estás haciendo y estás creando estos contenidos, continúa, no pares de hacerlo. El mensaje de Jesús es más actual que nunca. Es el momento de seguir contando la historia de Él. Es el momento de seguir evangelizando. Muchas personas como yo van a estar escuchando tu mensaje y gracias a tu mensaje ellos van a tomar la decisión de empezar a buscar la guianza de Jesús para tomar sus decisiones. Así que no te paralices, sé constante, piensa que tu contenido puede ayudar a alguien. Y mi único mensaje el día de hoy es: mira, yo no soy el mejor haciendo este tipo de videos, ¿ok? Este tipo de audios. Literalmente no los hago tampoco perfectos, ¿ok? Pero al fin del cabo los hago y eso es lo que es importante. Y siempre, pero siempre estoy disponible para Dios, para cualquier cosa que Él necesite al respecto. Así que amigos, te quiero dar la bienvenida a Ruedas con Propósito. Por favor, puedes conseguirme en mis redes sociales como Reinaldo Carnevali y también puedes escribirnos aquí en Ruedas con Propósito. Pasa por nuestras páginas de internet también. Nos puedes conseguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y puedes compartir cualquiera del material que tienes ahí disponible para compartir con tus amigos. Así que bueno, les quiero desear a todos un saludo y se les quiere. Felicidades para todos.